Hola amigos de Hebreo 1, vamos a continuar con nuestras clases. En esta oportunidad hablaremos sobre el artículo definido. Los objetivos que nos proponemos para esta unidad son los siguientes: identificar las posibles formas de escritura del artículo definido, practicar lectura y traducción. Vamos con alguna generalidad en relación al artículo en los idiomas o lenguas. El artículo es aquella palabra que suele acompañar al sustantivo siempre delante de él y que funciona como un determinante o identificador del sustantivo, puesto que señala si éste es conocido o no. Además, el artículo en muchas de las lenguas o idiomas debe concordar en género y número con el sustantivo. Por lo general también, en la mayoría de las lenguas, los artículos pueden ser divididos en definidos o determinantes e indefinidos o indeterminantes. Ilustremos esto con un cuadro. Esto es lo que ocurre en español. Nosotros tenemos los artículos indefinidos, que de alguna manera me indican algo que no es conocido, mientras que los definidos nos va a indicar algo que resulta conocido. Pueden ser masculinos o femeninos, pueden ser singular o plural. Y en el caso de los indefinidos tenemos cuatro: unos, una y unas. Y en el caso de los definidos tenemos 5, al contemplar también un posible neutro: el, los, la, las y lo. Pues bien, en hebreo ocurre algo distinto a esto que encontramos en pantalla, y lo vamos a explicar a continuación. En primer lugar, en relación al artículo indefinido, mientras que en español nosotros tenemos 4 artículos indefinidos, el hebreo no lo posee gramaticalizado, de modo que la ausencia del artículo definido indica que un sustantivo tiene por defecto un artículo indefinido. Por ejemplo, ustedes ya han aprendido en el vocabulario el sustantivo ish, que significa hombre. Así lo han aprendido de vocabulario. Si nos encontramos con este sustantivo en un texto, nosotros en realidad tendríamos allí que traducir un hombre, en el sentido de que se trata de un hombre indefinido. Muy bien. Lo mismo ocurriría con melahim, unos reyes. No tiene ningún añadido, no posee de manera escrita ningún artículo. Sin embargo, de manera implícita vamos a entender que se trata de algo indefinido. Lo mismo tengo con Isha, sería una mujer. Muy bien, esto de paso vale como regla para la prosa hebrea. En el caso de la poesía tendremos alguna dificultad adicional, ya que la presencia del artículo definido en la poesía es muy escasa. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan elementos definidos en la poesía. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para explicar más adelante. Ahora bien, en el caso del artículo definido, en el hebreo solo existe un artículo que es válido para todos los géneros y todos los números. Solo puede llegar a variar su escritura, pero nada tiene que ver con un cambio de género o de número, sino simplemente deriva de una mejor pronunciación cuando se combinan los sonidos. Así que vamos a ver a continuación algunas de las posibles escrituras del artículo definido, pero volvemos a mencionar, el hebreo solo posee un artículo definido que sirve para todos los casos. Veamos aquí en pantalla cuándo el artículo definido va a sufrir algunas variantes y de qué dependen esas variantes. Muy bien. La regla general y que se aplica para la inmensa cantidad de palabras o sustantivos a los cuales va a ir añadido el artículo definido es escribirlo como una letra G, debajo un pataj y además un dagesh fuerte sobre la letra siguiente. Muy bien, ja más un dagesh fuerte en la primera letra de la palabra con la cual va a ir añadido.
Sin embargo, ustedes recordarán que ya hemos explicado que hay algunas letras que no pueden llevar un Dagesh-forte. Esto quiere decir que ese sonido no puede ser duplicado. ¿Recuerdan cómo se llaman esas letras? Muy bien, las guturales. Así que es aquí donde las guturales nos van a comenzar a presentar algunas irregularidades o algunos problemas que tendremos que familiarizarnos con el tiempo. La segunda posibilidad de escritura es con aquellas palabras que comiencen con la letra G o la letra E, que ellas tendrán, en este caso, perdón, el artículo definido se escribirá de igual manera, con una G y un pataj debajo, pero no llevará ningún dagesh forte la palabra siguiente. Ponemos el ejemplo allí de Jereb. Cuando le sumo el artículo definido queda ha-jereb, la espada. Muy bien, la escritura es sin el dagesh forte. Sin embargo, con la letra Aleph, la letra Ayin o la Resh, cuando éstas ocupan o están en el primer lugar de la palabra, y por lo tanto tendrían que recibir el dagesh forte, lo que va a ocurrir es que se va a producir un alargamiento de la vocal. El pataj va a pasar a ser un kametz. Tenemos el sustantivo av, padre. Yo quiero decir el padre. Voy a escribir la letra G, pero debajo ya no voy a tener un pataj sino un kametz. Ha'av, ha'av, el padre. Av, un padre. Ha'av, el padre. Vamos con la siguiente posibilidad. Cuando además yo tengo la letra G o Ayin, pero ellas tienen debajo la letra Kametz, muy bien, o sea que esto es una irregularidad dentro de la irregularidad. En ese caso, presten atención, el artículo definido va a llevar como vocal ya no un pataj, tampoco un kametz, sino un segol. Así que yo tengo el sustantivo afar, polvo, afar. Yo quiero decir el polvo, he afar, el polvo. En este caso, este cambio de vocal se produce para no generar el mismo sonido dos veces seguida. Como decir jaja, ¿verdad? Suena algo feo, es difícil de pronunciar, de modo que la normalidad para la pronunciación y para que suene mejor es este cambio de la vocal, he, far. Y lo último que vamos a mencionar en relación al artículo definido es que cuando el artículo definido se va a añadir a una palabra que comienza con una yod o una mem que poseen un sheva simple vocálico, el artículo definido se va a escribir como en el primer caso, es decir, una G con un pataj, pero tampoco se va a añadir el dagesh forte a la letra siguiente, aunque se trate de una letra no gutural, porque ni la yod ni la mem son guturales. Muy bien. Entonces, en ese caso, en el primero de ellos, la letra yod va a cerrar la sílaba, y entonces yo tengo el sustantivo yeladim, y yo quiero decir los niños, voy a decir hailadim. Y en el caso de melahim, que significa reyes, yo quiero decir los reyes, hamlahim, hamlahim, los reyes. Muy bien. Vamos a ver si pudieron comprender esto con algunos ejercicios para poder explicar mejor. Ustedes tienen allí en pantalla algunas palabras a las cuales podemos añadirle el artículo definido. Pensando en las reglas que vimos previamente, ¿cómo sería la escritura del artículo definido en estos casos? Por favor, te propongo lo siguiente. Pausa el video, vuelve para atrás y identifica o aprende las diferentes reglas e intenta
en un cuaderno escribir estas palabras con el artículo definido. Muy bien, pausa el video. Ok, proseguimos, pero esta vez vamos a hacerlo juntos. Primer caso. Ha-evet. En este caso, yo tengo la letra G con el Kamets porque la Ayin me propone un cambio en la vocalización. Voy a tener Haisha, también con Kamets. Voy a tener Halev, Halev. En este caso, la escritura normal con el Dagesh fuerte. Harosh, Harosh. En este caso, la escritura es con Kamets. Hag, Kohen, Hag, Kohen. En este caso tengo la escritura normal, pero presten atención. La palabra Kohen ya tiene un Dagesh len. Y la regla del artículo definido me demanda también poner un Dagesh fuerte. Así que en el caso de la palabra con artículo definido, ese Dagesh cumple también la función de Dagesh fuerte. Muy bien. Siguiente caso tengo Haderech. Muy bien, vamos con otras palabras y repetimos el mismo procedimiento. Por favor, pausa el video. Muy bien, esta sería la solución. Ha-av, ha-aj, el hermano. Havait, havat, havat. Ha-nefesh, ha-nefesh. Hearim, hearim. Hailadim, ha-herev. Esto sería todo por ahora. Practica de paso la pronunciación y aprende las reglas de escritura del artículo definido. Muchas gracias.